Y quiero invitarlos a la palabra. And I would like to invite you to the word. Y entonces vamos a ir a Mateo en el capítulo 7, We're going to go to the Gospel of Matthew, chapter 7, versos 15 al 20. verses 15 to 20. Y cuando lo tengamos, les invito a que nos pongamos de pie. And when you have it, I invite you to stand. Check, check. Lo tenemos todos, Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Matthew, chapter 7, verse 15 to 20. Y nos ponemos de pie todos y decimos, And we stand and lo we que la say, palabra dice es, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs out of thistles? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Oremos. Let's pray. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, y sabemos que tu palabra la enviaste para poder ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy oramos que en el nombre de Jesús, Señor, este mensaje llega a cada corazón, que nos transforma, que nos guía y que nos ayuda, Señor, a conocerte más. Gracias, Señor, por todo lo que tú harás y lo que hablarás en este día. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Amen. Vamos a tomar asiento. You may be seated. Y quiero comenzar hablando acerca de estas dos plantas. Hoy vemos aquí dos plantas que tenemos. I would like to speak today about these. I would like to first start speaking about these two plants here. Estas plantas van a ser importantes para poder ver lo que Dios tiene. These plants are going to be very important to be able to see what God has today. Porque mientras analizaba estas plantas, pensaba en dos cosas. Because as we analyze these plants, I was thinking of two things. Se ven muy bien en mi casa, They look very good in my home porque las traje de mi casa, because I brought them from my house, pero son muy diferentes. but they are very different. Una de ellas es falsa, One of them is artificial. es artificial. Y entonces una de ellas no tiene vida. So one of them does not have life. Pero si nosotros las vemos de lejos, tal vez sea difícil reconocer cuál de ellas no tiene vida. But if we see them from afar, we won't be able to tell which one is the one without life. Es más, hoy en día es muy difícil reconocer qué plantas son artificiales. In fact, today we are not able to tell which plants are artificial. Si vamos a las tiendas y vemos algunas veces estas plantas artificiales, If we go to the stores and sometimes we see these artificial plants, están tan bien hechas que pareciera que son reales, they're made in such a way that it's hard to tell that they're artificial, pero no lo son. but they're not real. Y es lo mismo que pasa con estas. And it's the same thing that happens with Pero these. a medida que más nos acercamos, But as we get closer, podemos ir detectando cuál de ellas es artificial. we're able to tell which one is the artificial one. Y empezamos a ver que, por ejemplo, esta tiene cosas de plástico. Y ahí digo, wow, esto no es real. If I see this one over there, that one over there, I can tell that it has some plastic in it. And then I say, well, that one is artificial. Y entonces me acerco a esta y empiezo a ver que en realidad esta tiene vida. And
approached the other one, and then I realized that that one has life in it. y tiene tierra And it también. has soil as well. Pero hay algo muy importante. But there's something very important. Aunque parece que las dos cumplen el mismo fin, Even though it may seem that that they both have the same purpose, que es adornar nuestra casa, that is for decoration of a house, en realidad no tenemos el mismo beneficio de ellas. in fact, we don't have the same benefit from both. Ambas se ven bien y adornan, They look very well for decoration purposes, pero una de ellas no va a poder crecer, but one of them will not be able to grow, y es esta. and it's the artificial. Esta no va a poder crecer. That one will not be able to grow. Esta sí puede crecer, This one over here is able to do so, pero necesitamos cuidarla. but we need to take care of it. Porque lo que realmente importa cuesta trabajo. Because what really matters requires hard work. Lo que realmente es importante requiere de mucho cuidado. What's really important usually requires care. Por eso es que muchas personas deciden comprar estas, That's why many people choose to buy the artificial ones, porque estas no requieren ningún cuidado. because they do not require care. De hecho, sí, no requieren ni agua, ni tierra especial, They don't require water or a special soil. ni tampoco requiere que las pongas en cierta ventana para que les dé la luz. They don't even require you to place them in a certain window so that they can receive sunlight. Y todo el tiempo están adornando tu casa. And through it, the whole time, they are just decorating your home. Entonces podríamos pensar, entonces, ¿para qué quiero una que está viva? Then we might think, well, why do I want a real one then? Si cuesta tanto trabajo mantenerla. If it requires such hard work to keep it. Si lo que necesito es que regarla. If what I need to do is to water it. Y algunos de nosotros somos especialistas en matar estas plantas. And many of us are specialists at killing these type of plants. Porque a veces les echamos mucha agua Because sometimes we pour too much water, o las dejamos mucho tiempo en el sol or we leave them too long in the sunlight, o no las ponemos en el sol or we don't place them near sunlight, y terminan muriéndose. and they end up dying. Y entonces compramos otra y nos pasa lo mismo y Then lo we mismo. buy another one, and the same thing happens. Y aquí en la iglesia And here in the church, tuvimos que tomar esa decisión. we had to make this decision. Porque como pueden ver hay muchas plantas. Because as you can see, we have many plants. Y hace algún tiempo se compraban todas reales naturales. And a long time ago, they were all bought the real plants. Pero si hoy las puedes ver, todas son de plástico. But now you see that they're all artificial. Porque éramos especialistas en matarlas. Because we were specialists at killing them. Porque no teníamos el cuidado necesario. Because we did not give them the necessary care. Porque no había una persona encargada de regarlas, de ponerlas a la luz Because there was not a person in charge of watering them or placing them near sunlight. o cambiarlas de maceta para tener nueva tierra. Or changing them from with a pot with fresh soil. Y entonces dijimos, ¿para qué tanto trabajo? Compremos de plástico y se acabó el problema. Then we said, why give it such hard work? Let's just buy the artificial ones and we save ourselves the trouble. Pero ¿sabes que hay un beneficio que nos perdemos al tenerlas de plástico? But do you know that there's a benefit that we miss by buying the artificial ones? Y es que las plantas son uno de los mejores filtros de aire para nuestro hogar. It's that living plants are the best filter for oxygen in our home. ¿Sabes que las plantas tienen la capacidad de absorber contaminantes para filtrar el aire de tu casa? Do you know that living plants have the capacity to absorb contaminants in your home? Y entonces cuando tú tienes muchas plantas en casa, So then when you have many plants in your house, entonces puedes tener un aire limpio you have clean air y tienes ese beneficio, and you have that benefit. pero eso cuesta trabajo. But that requires hard work. Y es precisamente lo que esta tarde Jesús nos está hablando. And this is precisely what Jesus is speaking to us this afternoon. Jesús nos está hablando de profetas que están vestidos de ovejas, Jesus is speaking of prophets that are dressed as sheep, que parece que son reales, pero no lo son, that they seem to be true, but they're not. que tal vez van a traer cosas que parecen atractivas porque se ven bien y se escuchan bien, That they might bring some things that seem attractive, they look good, pero en realidad el verdadero beneficio no lo vamos a obtener. but we will not obtain the true benefit of it.
Y entonces Jesús está instruyendo a los discípulos So then Jesus is instructing the disciples para saber diferenciar. to be able to tell the difference. Porque si nosotros no somos cuidadosos, Because if we are not careful, simplemente nos vamos a ir con las falsedades de este mundo. we're simply going to go with the false stories of this world. Y es increíble que hoy en día And it is incredible to see this today, parece que lo falso es más fácil que lo verdadero. that it might seem that those things that are false are easier than the true ones. Y lo vemos continuamente en nuestras And vidas. we see it over and over again in our lives. En este pasaje Jesús ha estado instruyendo a los discípulos. In this passage, Jesus has been instructing the disciples. Y hace un par de semanas hablábamos de la puerta estrecha y la puerta ancha. And a couple of weeks ago, we were talking about the wide door and the narrow door. Nuestro hermano Diego estuvo hablando acerca de esas decisiones que nos llevan por esa puerta estrecha o la puerta ancha. Pastor Diego was preaching about the decisions that we make that take us through these doors. Y entonces empezamos a ver esa diferencia entre lo verdadero y lo falso. So then we start to tell the difference between what is true and what is false. Y entonces Jesús él está instruyendo a los discípulos para que ellos sepan qué camino tomar. So then Jesus is teaching the disciples so that they know which path to take. Porque Él está preparándolos para una misión grande. Because he's preparing them for a great mission. Y ahora los está ayudando a saber diferenciar. And now he's helping them to know how to tell the difference. Porque los está apartando para su voluntad. Because he's separating them for his will. Y entonces les está enseñando la diferencia entre lo temporal y lo eterno. But now he's teaching them the difference between temporary things and eternal things. Y hay muchas cosas que nos desvían de ese camino And there are many things that take us away from this path y que nos llevan a la puerta ancha, and take us to this broad door donde es más fácil entrar, where it's easier to go in, donde parece que el camino es más fácil, where it seems that the path is easier, donde parece que mantener una planta artificial es mucho más fácil. where it might seem that keeping an artificial plant is easier. Y nos podríamos llenar de todas estas plantas artificiales, And we can fill ourselves with these artificial plants. pero al final estamos contaminándonos, But in the end, we're just contaminating ourselves porque esto es plástico, because this is plastic. que al final nos contamina. And in the end, it contaminates us. Y de la misma forma aquellas cosas por las que nosotros estamos caminando nos están contaminando nuestra vida espiritual. And in the same way, these things that we're walking through are contaminating our spiritual life. Y entonces es ahí donde el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos It is here where the Lord Jesus is instructing his disciples para que no se dejen llevar por lo que simplemente ven so that they're not led just by what they see o para que no se dejen llevar por lo que sienten, or not just follow what they feel. porque muchas veces estos mensajes suenan atractivos Because many times these messages, they might seem attractive y apelan a nuestras pasiones, and they appeal to our own desires, a nuestros deseos, to our passions. y entonces decimos, esto creo que es lo correcto. And then we say, well, I think that's the correct way. Y entonces terminamos queriendo justificar lo que no se puede justificar. And then we end up trying to justify what we're not able to do. Y es ahí donde viene la frialdad espiritual. Frialdad espiritual. And this is where spiritual coldness comes into play. Donde hay una desconexión, donde hay un desánimo, Where we're disconnected and unmotivated. donde hay una pereza y una apatía por las cosas del reino. Where there's apathy and laziness for the things of the kingdom. Y entonces preferimos lo más fácil, And then we just prefer what's easier, lo más cómodo. what's more comfortable. Porque ¿qué es más cómodo? Because what is more comfortable? Tomar nuestra Biblia To take our Bible o ver 2 horas de televisión. or watch TV for 2 hours? Hay silencio total. There's complete silence. ¿Qué es más cómodo? What is easier? Tomar un tiempo de oración Have time for prayer o tomar nuestro dispositivo llamado teléfono y pasar de uno a otro, a otro, a otro. or to have our devices and just scroll over and over and over again. Algunos de nosotros ya tenemos el dedo pulgar muy bien, muy ejercitado. Many of us have a very strong thumb.
de tanto que hacemos así. from scrolling so much. Pero, ¿qué es lo más cómodo? But what is more comfortable? Porque yo no sé cuántos han sido atrapados por el hacer este movimiento en sus teléfonos, en Because sus I don't know how many of you have been dispositivos. trapped by just scrolling, Pero a mí me ha atrapado. but I've been trapped. Hay momentos donde no he podido parar. There are times where I can't even stop myself. Porque después de uno viene otro Because once you see one, there comes another. y ¿sabes cuáles son los que a mí me gustan? And do you know what the ones that I like? Los que hacen bromas a otras personas. The ones who prank other people. Y entonces sale uno y después viene otro y me estoy riendo y riendo y riendo. Then one comes and then the next, and I'm just laughing and laughing and laughing. Y cuando vengo a ver ya pasé 15 minutos ahí. And once I realize it, I've been here for 15 minutes. Pero fueron 15 minutos que pude haber dedicado a mi vida espiritual. Those were 15 minutes that I could have dedicated to my spiritual life. Pero eso no es fácil. But that's not easy. Porque empiezo a orar y me distraigo. Because I start to pray and I get distracted. Porque empiezo a leer mi Biblia y me distraigo. I start to read my Bible and I get distracted. Y algunos de nosotros hemos preferido la Biblia digital porque es más fácil llevarla a todos And lados. many of us prefer the digital Bible because it's easy to take it everywhere. Pero estoy leyendo la Biblia y me llega una notificación. But I start reading the Bible and I get a notification. Y entonces abro Instagram y resulta que ya quedé atrapado. And then I open Instagram and then I'm trapped. Y resulta que llega otra notificación de Facebook y ahora estoy en Facebook. And I get a notification from Facebook and now I'm on Facebook. Y ahora llega otra notificación de un mensaje de texto y digo, tengo que responder este texto ahora mismo. And then I get a new text message and I say, well, I need to answer this text. Y entonces llega un correo electrónico que ahora es lo que está demandando que se responda. And now I have an email and it's demanding that I respond. Y cuando vine a ver, And when I realize it, ya me fui por la puerta ancha, I went through the broad door donde mi vida espiritual quedó a un lado. where my spiritual life was set aside. Porque ahora es más fácil mantener esto. Because it's easier than to keep this. Mantener esta planta no me cuesta nada. To keep this plant costs nothing to me. Tener esto no me cuesta nada más que una mensualidad. To keep this device costs nothing to me except for a monthly payment. Pero estoy dispuesto a pagarlo. But I'm willing to pay it. Porque ahora digo, lo necesito. Because now I say I need it. Pero hace 20 años no decíamos que lo necesitábamos. But 20 years ago, we weren't saying that we needed it. Hoy nos ofrecen y no nos venden un teléfono que no sea inteligente. Now the offers do not give us devices that are not smart. Porque nos atraparon. Because we're trapped. Y esta es la verdad que hoy nos venden. And this is the truth that they're selling to us right now. Y mientras que antes teníamos que rentar una película, And when at times before where we needed to rent a movie, hoy tenemos Netflix que tiene todas las películas. we have Netflix now and it has all the movies. Y nos atraparon con una mensualidad también. And they trapped us again with another monthly payment. Y entonces estamos atrapados en la puerta ancha. And then we're just trapped in this wide door. Y por eso es que Jesús está ahora hablándoles acerca de la otra influencia que son los falsos profetas. And this is why Jesus is now talking about this influence now that is the false prophets. Porque ¿quiénes eran estos falsos profetas para estos hombres judíos? Because who were these false prophets for these Jewish men? Para estos discípulos que ahora estaban siguiendo a Jesús. For these disciples that were now following Jesus. ¿Quiénes eran los hombres de Dios que dirigían la vida de estos discípulos? Who were the men of God that were leading these people? ¿Quién enseñaban estos hombres que Jesús estaba tan empeñado en decir no sigan a los falsos profetas? What were they teaching that Jesus was so willing to say, do not follow the false prophets? Y entonces vemos que ahí estaban hombres que se decían de Dios, And now we see that there were men there that they were calling themselves to be men of God. hombres como los fariseos y saduceos, Men like the Pharisees and Sadducees que usaban la Torá para manipular a un pueblo, a una religión. that they used the law to manipulate a group of people. Era gente que propagaba visiones y mentiras, They would promote visions and lies, adivinaciones sin valor, a divination without any value. y predicaban un mensaje
que no exigía el arrepentimiento. And they were preaching a message that did not require repentance. Fíjate cómo los fariseos lo que promovían era el legalismo. See how the Pharisees were just promoting legalism. O sea, promovían que la salvación estaba atada a tus obras. They were promoting the idea that your salvation was tied to your work. O sea que tú eras justificado solo cuando te portabas bien. So then you were only justified when you behaved. Y entonces enfatizaban en este cumplimiento estricto de las cosas que Dios había dejado en la ley. And they would focus just on the strict following of the law that was left. Y cuando no lo hacías estabas en maldición. And when you wouldn't follow it, then you're cursed. Pero ellos se vestían muy bien, hablaban muy bien, But they would dress well and they spoke well, pero no vivían lo que hablaban. but they were not living what they were No speaking of. vivían lo que decían, They would not live what they were saying. pero demandaban esto a la gente que los seguía. But they would demand this of the people who were following them. Predicaban este mensaje para condenar a la gente. They were preaching this message to condemn people. Les enseñaban este mensaje para hacerlos sentir culpables They were preaching this message to make the people feel guilty. y promovían estas apariencias aunque el corazón estuviera pudriéndose por And they dentro. were preaching appearances even if their hearts were putrefied inside. Lo importante para ellos era lo que los demás veían. The important thing for them is what was seen by others. Es la apariencia. Appearances. Y eso es lo que Jesús está derribando. And that is what Jesus was breaking down. Jesús está formando en sus discípulos un ambiente de gracia, Jesus is forming in his disciples an atmosphere of grace, donde ya no hay apariencias, where there is no appearances anymore, donde ya no hay perfección aparente, where there is no apparent perfection, sino hay corazones heridos y necesitados de Jesús. but there are wounded hearts that need of Jesus. Y eso es lo que muchas veces estamos batallando, iglesia. And that is what we battle with many times. Es Church. muy fácil aparentar. It is easy to keep appearances. Venimos los domingos, nos vestimos bien, We come on Sunday and we dress well. decimos Dios te bendiga. We say, God bless you. Y entonces, ¿cómo estás? Muy bien. How are you? I'm very well. Y por dentro estamos, oye, tengo una preocupación terrible, pero si supieran que mi matrimonio no está bien, Inside, we're saying to ourselves, I have such worry inside me. If they only knew that my marriage is not doing well. si supieran las mentiras que tengo que decir para que If no they se knew the enteren, lies that I would have to tell so that they don't find out. si supieran con lo que estoy batallando todas estas semanas, If they only knew what I was battling with all these weeks. si supieran que toda la semana estuve metido en depresión. If they knew that I was depressed all this week. No, pero ¿cómo voy a decir eso? Van a decir que soy una persona completamente rota y que no puedo caber en este lugar. Why? I can't let them know because they're going to say that I'm a completely broken person and that I don't belong here. Si supieran que hasta ideas de quitarme la vida han llegado a mí, If they only knew that I even had ideas about taking my life, ¿pero qué pensarían de mí? what would they think of me? No van a decir que estoy loco. They're going to say I'm crazy. Si supieran todas las cosas que he hecho esta semana, If they knew the things that I did this week, no van a pensar que soy la peor persona del mundo. they're going to think of me as the worst person ever. Si supieran todo lo que le dije a mis hijos, If they knew everything that I told my si children, supieran lo que le dije a mi esposa, if they knew what I told my spouse, si supieran que llevo una doble vida. if they knew that I have a double life. Y es ahí lo que Jesús está diciendo. Esa no es la vida que quiero para mi iglesia. This is where Jesus is saying that is not the life that I want for my church. Porque eso es lo que predicaban los fariseos. Because this is what the Pharisees were preaching. Apariencia. Appearances. Pero la verdadera iglesia But the true church no es de apariencias. does not keep appearances. Es de gente rota. It is of broken people, Empezando por mí. starting with me, Porque estoy roto. because I'm broken. Necesito a Jesús. I need Jesus. Necesito cada minuto de mi vida a Él. I need every minute with him. Porque si no soy un desastre. Because if not, I'm a complete disaster. Porque si no mis decisiones me llevan a la ruina. Because if not, my own decisions will take me to ruin.
Porque aun cuando camino con Él batallo con el pecado. Because even when I'm walking with him, I battle with sin. Pero esa es la iglesia real que quiere Jesús, But this is the true church that Jesus wants, donde no hay máscaras, where there is no mask, donde simplemente hay personas que necesitan ser restauradas por Él, where there's only people that need to be restored by him, donde no hay legalismo ni reglas, where there is no legalism or rules, sino hay un amor tan grande a Él que estamos dispuestos a obedecerle. where there is such a great love for him that we're willing to obey. Y eso es lo que estaba luchando Jesús. And this is what Jesus is battling with. Por otro lado estaban aquellos saduceos On another side, we have then the Sadducees, que promovían esta enseñanza de la Torá, that they were promoting the teachings of the law, y para ellos no importaba lo que pasara en este mundo porque a Dios tampoco le importaba. and for them it didn't matter what happened in this world because it didn't matter to God either. Porque para ellos, Because to them, pensaban que Dios les había dejado la Torá, because they thought that God had left them the book of the law, y mientras cumplieran esa ley, and if they just fulfilled this law, ellos iban a estar bendecidos. they were going to be blessed. Y el mundo se podía caer a pedazos, And the world could fall to shreds. pero ellos podían estar tranquilos porque cumplían el libro de la ley. But they could be calm because they were fulfilling the book of the law. Porque para ellos habían sido ya escogidos de antemano como el pueblo de Dios. Because they thought that they were chosen beforehand as the people of God. Y al final, como ellos rechazaban la resurrección y la eternidad, And in the end, because they rejected resurrection and eternity, y rechazaban todo lo que era la vida espiritual, and they rejected anything that had to do with a spiritual life, entonces ellos podían vivir sin ningún problema porque al final eran los elegidos de Dios. they could live then with no problems because in the end, they were God's chosen people. Entonces, esa era la enseñanza que les daban a los judíos. And this was the teaching that they were giving to the Jewish people. Rechaza a los demás porque tú eres escogido por Dios. Reject everybody else because you are chosen by God. Rechaza a lo demás del mundo porque tú eres elegido de Dios. Reject everything else from this world because you are chosen by God. Y esas son las enseñanzas peligrosas. And these are the dangerous teachings. Porque recuerdo en los primeros años de ministerio, Because I remember my first years in ministry, vino una persona y me dijo, a person came to me. pastor, yo te quería decir algo. Yo he venido varias veces a la iglesia, This person came to me and told me, I want to tell you something. I've come to church many times, pero estoy pensando ya no venir. but I'm thinking of not coming anymore. No te lo iba a decir, pero te lo tengo que decir. I wasn't going to tell you, but I have to tell you. Y me dijo, lo que pasa es que he tenido amigos cristianos, que se dicen cristianos. What's going on is that I've had Christian friends. They call themselves to be Christians. Y yo, como apenas estoy asistiendo, no soy cristiano, pero me gusta venir y aprender. And I'm not a Christian, but I like to come and to learn. Y un día me dijeron que yo era una persona mundana And one day they told me that I was a worldly person y que realmente lo que yo hacía no era agradable a Dios and what I was doing was not really pleasing to God. y que por lo tanto ya no era, mi amistad no era buena para ellos. And therefore my friendship was not good for them. Y entonces eso la verdad que me dolió. And that truly hurt me. Y para mí fue un choque tan duro. And it was such a great shock for me Porque a las personas que más debemos amar, because the people that we need to love the most a veces son las personas que más rechazamos. are the ones that we reject the most sometimes. Por esta idea de que ahora somos cristianos. With this idea that we're now Christians. Y es precisamente la ideología que Jesús está rechazando para sus discípulos. And this ideology is precisely what Jesus is rejecting for his Por eso disciples. este capítulo comenzó diciendo, This is why this chapter started by saying, antes de quitarle la paja del ojo a tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el ojo. before you see the straw of hay in your head and your eye, look. I forgot the stick in somebody else's eye. Look at the stick in yours. That's the
American translation. Por eso Jesús estaba empeñado en quitarles esta mentalidad a los discípulos. This is why Jesus was working so hard and taking this mentality out of his disciples. Y por eso les está diciendo, cuídense de los falsos maestros, That is why he's telling them, be careful with the false prophets, porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, because they come to you dressed as sheep, pero por dentro son lobos feroces. but within them they are ferocious wolves. Y hay tantas enseñanzas que nos pueden dañar And there are so many teachings that could ruin us. y que parecieran que son reales, And they may seem to be real, pero que en realidad son artificiales y no tienen vida. but in reality they're artificial and they have no life. Por eso es tan importante poder estudiar la palabra. This is why it's so important to be able to study the word. Pero ¿sabes cuál es el problema hoy en día? But do you know what the problem is today? Hoy más que nunca es un problema. Especially today. Es que es muy fácil pensar, yo puedo escuchar una predicación. It is easy for us to think, well, I can just listen to a message. Si yo pongo predicaciones cristianas en YouTube, me van a aparecer 10,000 cosas. If I search for preachings on YouTube, I'm going to find so many things. Pero ¿qué de todo eso es algo real y qué tanto es artificial? But of all those things, what are the true ones and what are the artificial ones? Porque si nosotros realmente queremos escuchar la palabra de Dios, If we truly want to listen to the word of God, necesitamos leer la Biblia. we need to read the word. Déjame repetirlo. Let me repeat that. Esto es muy importante, This is iglesia. very important. Si nosotros realmente queremos escuchar la palabra de Dios, If we truly want to hear the word of God, necesitamos leer la Biblia. we need to read the Bible. No necesitamos llenarnos de predicaciones. We do not need to fill ourselves with sermons. Necesitamos llenarnos de su palabra. We need to fill ourselves with his word. Porque a veces estas predicaciones están apelando a nuestras pasiones y deseos. Because many times these sermons are appealing to our desires and our passions. Y decimos, esta es la confirmación de Dios. And we say, well, this is a confirmation from God. Porque lo que había estado sintiendo ahora me lo confirma este predicador. Because what I was feeling has been confirmed by this pastor, Aunque no venga, aunque no sea bíblico. even though it's not biblical. Pero como no estamos escudriñando la palabra, But because we're not studying the word, es más fácil escuchar un mensaje de un predicador it is easier for us to listen to a sermon from que a preacher estudiar la misma palabra de Dios. than to study the word itself. Y nuestra tarea es escudriñar la palabra, And our task is to study the word. porque dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Because it says they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué fruto me está dando? The question that we need to ask ourselves then is, what fruit is it giving me? Esta planta no me puede dar ningún fruto. This plant cannot give me any fruit. Esa planta puede reproducirse, puede crecer, This plant over here is able to reproduce, it's able to grow. la podemos dividir, esa planta en otra maceta y se reproduce, We can divide it and place it on another vase and it will reproduce itself. pero esto está muerto. But this one over there is dead. Esto no tiene vida. It has no life. Entonces, ¿qué fruto me está dando? So what fruit is it giving me? Por eso está diciendo en los versos 16 al 20, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? This is why it says in verse 16, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Así que por sus frutos los conocerán. Thus, by their fruit, you will recognize them. Hoy en día
hay muchas enseñanzas que destruyen. Today, there's many teachings that destroy. Hay muchas cosas que el enemigo está usando que parecen reales, pero no lo son. There are many things that the enemy is using that they may seem to be real, but they're not. Una de las mentiras que a veces nos creemos como cristianos One of the lies that we sometimes believe as Christians es que Dios está enojado con nosotros is that God is angry with us porque le hemos fallado. because we have failed him. ¿Cuántos le han fallado a Dios? How many have failed God? Uy, solo algunos, ok. Yo le he Just a fallado. few. I have failed him. Le he fallado y miserablemente le he fallado. I have failed him miserably. Y a veces viene esta mentira de pensar And many times this lie comes in que Dios vive enojado conmigo. that makes us think that God is angry with us. Pensamos que Dios se decepcionó de nosotros por todos los errores que hemos cometido. We may think that he is then disappointed with us because of all the mistakes we've made. Y decimos, wow, ahorita seguramente ya Dios está ahí echando rayos porque mira todo lo que hice. We say then, oh, in fact, he might be just throwing lightning because of all the things that I've done. Porque le fallamos, Because we fail him, nos equivocamos, we make mistakes, le desobedecemos we disobey, y pensamos, no me merezco esto. and we think, I don't deserve this. Y eso es verdad, And that is true. no nos merecemos nada. We don't deserve anything. Pero ¿sabes qué es lo poderoso? But do you know the powerful thing? Que es por gracia, That it is by grace. no es lo que tú haces, It is not what you do. no son tus obras. It is not your works. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente. The Apostle Paul tells the Ephesians this. En el capítulo 1, verso 5 dice, por su amor nos predestinó. Di conmigo, por su amor. Ephesians chapter 1, verse 5 and 6. He predestined us. Di conmigo, por su amor. Say it with me. By his love. Me predestinó, di conmigo. He predestined us. ¿Fueron tus obras? Was it your works? Fue su amor. It was his love. ¿Fue lo que tú haces o dejas de hacer? Was it what you do or do not do? Es su amor. It is his love. Es su amor lo que nos adoptó a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, It is his love that adopted us to sonship through Jesus Christ, según el puro afecto de su voluntad, in accordance with his pleasure and will, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Aceptos en el amado. Di conmigo, yo soy acepto en el amado. We are accepted by the one he loves. Esto es muy importante, This is very important. porque la mentira que Satanás quiere poner en nuestras mentes Because the lie that Satan wants to put in your minds es que son nuestras obras. is that it's our works. Y entonces decimos, yo quiero agradar a Dios. And then we say, well, I want to please God. Yo quiero ser agradable a Dios. I want to be pleasing to God. Y Dios ya se agradó en el sacrificio de su Hijo en la cruz. But God was already pleased by the sacrifice of his son. Eso hubiese sacado una amén a cualquiera. Él ya obtuvo a través de su Hijo en la cruz He already obtained by his son on the cross tu justicia y la mía. your justice and mine. La ira de Dios fue desatada en esa cruz. His anger was given on that cross. Por lo tanto, el Señor no está enojado contigo, Therefore, the Lord is not angry with sino you, que te amó tanto but he loved you so much que ahora te rescató, that he has rescued que you, ahora te salvó that he has saved you, y ahora nosotros vivimos por Él y para Él. and now we live for him and by him. Entonces ahora no actuamos bien para que nos salve, So now we don't act well so that he can save us, sino actuamos bien porque ya nos salvó. but we act well because he has already done so. O sea, en otras palabras, In other words,
no actuamos bien para ganarnos la bendición, We don't act well so that we can gain blessing, sino que actuamos bien porque Él ya nos bendijo. but because He already blessed us. Esa es la mentira que Satanás empieza a poner en nuestras mentes, el pensar que ahora soy bendecido solo cuando actúo bien. This is the lie that Satan has placed in our minds, that we act well so that we can be saved. Pero por eso es que necesitamos estudiar su palabra, But that is why we need to study His Word, porque si no vienen estas ideas. because then we have these ideas. Y sobre todo cuando nos pasan cosas que no son agradables en este mundo. Above all, when things that are not pleasing happen to us. Y cuando nos pasa algo difícil en este mundo, pensamos, seguramente Dios está enojado conmigo. And when something bad happens to us in this world, we then say, surely God is angry with me. Y hacemos comentarios que no tienen sentido bíblico. And we throw out comments that have no meaning in a biblical sense. Y decimos, bueno, era la voluntad de Dios. And we say, well, that was God's will. Sí, bueno, el Señor sabe lo que hace. The Lord knows what He does. ¿Cuántos han escuchado esa? Have you heard this? ¿O cuántos la han dicho? Oh, how many have said it? Bueno, es que el Señor sabe lo que hace. Oh, the Lord knows what He does. Como si todo lo que nos pasara fue porque Dios así lo designó. As if everything that happened to us is because He has designed it that Pero way. Jesús le dice a sus discípulos, But the Lord tells His disciples, el mundo traerá aflicciones, the world will bring affliction, porque este mundo está caído, because this is a fallen world. porque este es un mundo que está destinado a la destrucción. Because this is a world that has been destined for destruction. Este mundo está caído. This world has fallen. De hecho, la autoridad de este mundo es el diablo. Dice que él es el príncipe de este mundo. In fact, the authority in this world is the devil. The word says that he is the prince of this world. Entonces, la mentira que creemos a veces Then the lie that we sometimes believe es que todo Dios nos lo envió, is that God has sent porque está everything enojado con nosotros. because He's angry with us. Como si nosotros fuésemos lo peor y entonces ahora toma para que aprendas y te lo mereces. As if we were the worst, and He's saying, well, here you go so that you can learn. Y tal vez sí somos lo peor, And yeah, we might be the worst, pero por gracia fuimos salvos. but we were saved by grace. Pero Jesucristo tomó todo nuestro pecado, But Jesus Christ took all of our sin, porque el Señor because the Lord nos ama tanto has loved us so much que dio a su Hijo unigénito that He has given His only Son, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. so that all who believe in Him shall not perish but have eternal life. Entonces viene esta mentira también de Satanás, So this lie comes from Satan as well, que Dios me ama solo cuando lo obedezco. that He only loves me when I obey. Entonces, como estoy en desobediencia, Dios ya no me ama. And because I'm walking in disobedience, He doesn't love me anymore. Ya, entonces, ahora yo sé que no, ya, el Señor me dejó, ya estoy apartado de And Él. now we think, oh, He has left me. I'm separated from Him. Y porque todo lo basamos en nuestro desempeño. Because we all base it off our emotion. Lo basamos en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. We base it on everything that we do and not do. Y entonces pensamos que este Dios es igual que nosotros, porque cuando alguien te falla, tú lo haces a un lado de tu vida. And then we think that this God is just like us, because when somebody fails us, we cast them aside. Pero dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 verso 19, But the Apostle John says in the first book of John, chapter 4, verse 19, que si nosotros amamos es porque Él nos amó primero. that if we love, it's because He loved us first. O sea, que nos amó antes siquiera de creer en Él. Therefore, He loved us before we even believed in Him. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios. The word says that we were enemies of God. Pero ahí muestra Dios su amor con nosotros. But this is how He shows His love for us. Dice Romanos 5:8. Romans 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, It says, but God demonstrates His own love for us in this, en que cuando todavía éramos pecadores, while we were all still sinners. no, dice que cuando nos portamos bien, ¿verdad? Perdón, me Oh no, equivoqué. sorry, I made a mistake. It says that when we behave. Esta es la versión equivocada. This is the wrong version. Dice, pero Dios demuestra su amor con nosotros cuando nos portamos bien. It says He demonstrates His love for us when we behave.
No, la palabra dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No, it says, while we were still sinners, Christ died for us. El Señor ya nos amaba. The Lord already loved us. El Señor no te deja de amar. The Lord does not stop loving you. Por eso, cuando vemos lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, And this is why when we see what the Apostle Paul wrote to the church of Corinth, en el Primera de Corintios, en el capítulo 13, in 1 Corinthians chapter 13, y habla del amor. and it speaks of love. Cuando termina el apóstol Pablo de hablar del amor, dice lo siguiente en el verso 8. And on verse 8, when he finishes talking about love, he says the following. Porque el amor nunca se acaba. He says, love never ends. Qué bendición tan grande. Such a great blessing Que el amor nunca se acaba, that love never ceases, aun cuando le fallamos. even when we fail him. Por eso dice que es paciente, que es bondadoso. That is why it says that it is patient, that it is kind. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, es tan grande el amor de Dios. That is why the Apostle Paul is saying that God's love is so great. Dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. It says it does not envy, it does not boast, it is not proud. El amor no se deleita en la maldad. It does not dishonor others. O sea que Dios no está viendo, wow, mira lo que le pasó, qué bueno, se lo merecía. God is not saying, oh, look at what happened to that. Good for them, they deserve that. Se lo merecían, eso era lo que necesitaban ver. They deserve that. That is what they needed. No, dice que el amor no se deleita en la maldad. It says that it is not easily angered. Y dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. It says it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Y jamás se extingue. Does not cease to exist. Le hemos fallado tanto a Dios, We have failed him so much, pero Él nos sigue amando. but he continues to love us. Hemos pensado y creído en momentos que ya la gracia se acabó para nosotros. At times we might have thought that grace has ended for us. Y Dios dice, si supieras cuánto te amo, And God is saying, if you only knew how much I love you, si supieras cuánto te amo y por eso estuve dispuesto a dar mi vida en rescate tuyo. if you only knew how much I love you, that is why I was willing to give myself for your rescue. Y entonces vienen estas mentiras donde pensamos que Dios nos ve igual que nosotros vemos a la gente. And this is why these lies come into play, where we might think that God sees us how we see other people. Porque muchas veces nosotros amamos a la gente porque nos trata bien. Because many times we love people because they treat us well. Si somos honestos, muchas veces amamos a la gente porque nos saluda, porque nos da cosas buenas, porque son amables con nosotros. If we're honest to ourselves, we sometimes love people because they greet us, because they say good things, because they give us things. Pero qué difícil es amar a aquel que no nos saluda, But Que- it is how hard it is to love those who do not greet us. que nos deja con la mano estirada, That they leave us with our stretched hand. que nos hace caras, That make faces to us. que se burla de nosotros, That mock us. que en momentos ha sido una persona desagradable hacia nosotros. That at times they have been unpleasing to us. Y nuestro amor decimos, tú me tratas así. And in our love, we then say, well, you treat me that way? Bueno, yo te ignoro y me voy por otro lado. I'm going to ignore you and go the other way. Pero qué increíble que Dios no es así. But how such an incredible fact that God is not that way. Porque muchos de nosotros en algún momento ignoramos a Dios. Because many times we ignore God. Muchos de nosotros en momentos decidimos ignorar la voz de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Many times some of us ignore God's voice to do what we want. Muchos de nosotros sabemos hacer lo correcto y aún así decidimos hacer lo incorrecto. Many of us know what to do what is right, but we still do what is wrong.
Pero aún así Dios no deja de amarnos. And still God does not stop loving us. Pero aún así no deja de querernos. He still does not stop caring for us. Muchos de nosotros sabemos que la mentira no es buena y aún así mentimos. Many of us know that lying is not good and still we lie. Muchos de nosotros sabemos que todos los pecados de este mundo no son buenos y los conocemos Many of us know that the sins of this world are not good and we know them y los hacemos and we do them. y aún así Dios no deja de amarnos. And still God does not stop loving us. Entonces, todas estas mentiras que Satanás trata de tirarnos para separarnos de Él, So all of these lies that Satan brings to us so that he can separate us from him, porque al final ese amor tan grande que tiene Dios, because in the end, this great love that God has, lo que quiere es transformar nuestras vidas. what he wants to do is to transform our lives. Al final ese amor tan maravilloso de Dios In the end, this great love of God no es para que tú y yo sigamos reglas. is not for us to just follow rules. No es para que sigamos simplemente un deseo vanidoso de un Dios orgulloso, It is not for us to follow a vain God, sino es para buscar el bienestar nuestro que Dios designó en su amor por nosotros. it is to seek our well-being that God had already designed for us. Por eso, cuando el Señor nos hace ver nuestra realidad, This is why when God shows us our reality, no es porque quiere poner el dedo en nosotros, it's not because he wants to point a finger at us. es porque quiere transformar nuestras vidas para que sean mejores. It's because he wants to transform our lives to be better. Es para que al final nuestras vidas sean lo mejor en esta vida It's so that in the end our lives could be better in this life. y no nos enfoquemos en lo temporal, And so that we stop focusing on the temporary things, sino en lo eterno. but in the eternal. ¿Sabes qué otra mentira es tan peligrosa? Do you know what other lie is so powerful? La mentira de que la bendición depende de las fórmulas espirituales. The lie that your blessing depends on spiritual formulas. ¿Cuántas veces hemos escuchado pacta con Dios? How many times have you heard, make a covenant with God? Mira, da tu diezmo y el Señor te va a dar más. Give your tithes and he will give you more. Mira, si tú das, vas a recibir más. If you give, you will get. Si tú declaras con tu boca, se va a manifestar. If you declare it with your mouth, it will manifest itself. Y estamos en una búsqueda constante de la bendición. And we're in a continuous search for a Y blessing. nos encantan estas fórmulas And we love these formulas donde nos dicen, si haces esto, vas a tener esto. where they say, if you do this, then you will obtain Y la this. bendición te va a seguir. And the blessing will follow you. Y entonces tú vas a estar súper bendecido porque lo pactaste, lo declaraste, lo diste. And you will be so blessed because you made a covenant, because you declared it, because you gave. Y esa es la mentira más grande de Satanás. And this is the greatest lie of the devil. Porque al final Because in the end, todo lo estamos haciendo we're por, all doing it. por obtener un beneficio que ya nos dio Dios. We're doing it all to obtain a benefit that he has already given. Queremos la bendición. We want a blessing. ¿Cuántos quieren la bendición? How many want the blessing? Pero ¿sabes qué? La bendición ya no la dio Dios. But do you know that he already gave it? Queremos lo que ya tenemos. We want what we already have. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso, This is why the Apostle Paul tells the church in Ephesus en el capítulo 1, verso 3, on chapter 1, verse 3. alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No dice que nos va a bendecir, dice que nos ha bendecido. Okay. No dice que vas a ser bendecido, dice que ya te bendijo. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. It doesn't say that he will, it says that he has. En las regiones celestiales con toda bendición espiritual en In the Cristo. heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. ¿Sabes cuál es el problema, Do you iglesia? know what the problem is, church? Que seguimos pensando en lo temporal. That we continue to think on the temporary things. Seguimos asociando las bendiciones We continue to associate our blessings con lo de este mundo. with the things of this world. Seguimos pensando que la bendición son las casas, los autos, el dinero.
We continue to think that the blessings are money, cars, a house. Seguimos pensando que las bendiciones son esas que no pasemos crisis financiera porque estamos bendecidos. We may continue to think that the blessing is to not go through financial crisis because that would mean that we're blessed. Seguimos pensando que la bendición es estar saludable y esa es la bendición más grande. We continue to think that to be blessed means to be healthy, and that is the greatest blessing. Seguimos pensando que la bendición es estar en un país maravilloso y tener todo en este país. We continue to think that the blessing is to be in this marvelous country and to have everything that we want. Y decimos, wow, qué bendición, tengo todo esto. And we say, oh, such a blessing, I have all this. Y cuando no lo tenemos, And when we don't have it, estamos amargados. we're bitter. Y decimos, ¿qué parte de la fórmula no hice bien? And we start to think, what part of the formula did I not do right? Es que no diezmé. Oh, I didn't give my tithes. Uf, eso fue, es que no diezmé, por eso estoy That's así what ahora. happened. I didn't tithe, and that is why it happened. No, es que no lo declaré con mi boca lo que no tenía que declarar. Oh, I did not declare it. I declared it with my mouth things that I shouldn't. Declaré con mi boca los problemas y se manifestaron ahora los problemas. I declared problems with my mouth, and now they have manifested in my life. Es que no pacté con Dios. I didn't make the covenant with God. Y empezamos a buscarle. And we start to seek. ¿Por qué estamos en los problemas que estamos? Why are we in the problems that we are in? Porque seguimos pensando en lo temporal. Because we continue to think of the temporary things. Porque todo problema en esta tierra es temporal. Because every problem is temporary. El único problema que no es temporal The only problem that is not temporary es si decidimos no seguir a Cristo. is if we decide to not follow Christ. Entonces tenemos perdición eterna. And then we have eternal loss. Pero si nosotros estamos en Cristo, But if we are in Christ, nuevas criaturas somos. we are a new creation. Las cosas viejas pasaron. Old things have passed. Esa mentalidad de cosas materiales pasaron. That mentality of material things has passed. Ahora todas son hechas nuevas. And now they're all made new. Ahora mi bendición no depende de lo de esta tierra. Then my blessing does not depend on things of this earth. Por eso yo decía el apóstol Pablo, yo sé vivir con abundancia y en pobreza. That is why the apostle said, I know how to live in abundance and Pobreza, in poverty. porque al final en eso no está mi felicidad. Because in the end, that's not where my happiness lies. En eso no está mi bendición. My blessing is not there. Este mundo es de altas y bajas. This world has its ups and downs. Hoy tenemos momentos buenos. We have good times today. Estamos saludables. We're healthy. Tenemos para pagar la renta. We have enough to pay rent. Pero va a haber momentos donde estemos abajo. But there are times we're going to be low. Y Cristo sigue siendo el mismo. And Christ continues to be the same. En el momento alto In the high times y en el momento bajo. and in the low Y mi times. bendición sigue estando asegurada en la eternidad. And my blessing continues to be standing in eternity. Porque yo ya fui bendecido por medio de Él. Because I have already been blessed by him. Entonces, si yo sigo asociando mis bendiciones con este mundo, So if I keep linking my blessing with the things of this world, estoy frito. I'm fried. Porque entonces mi mentalidad sigue estando en este mundo y no en el reino de Dios. Because then my mentality continues to lie here in this world and not in the kingdom. Porque nuestra mayor bendición Because our greatest blessing es que hoy tenemos eternidad con el Padre. is that we have eternity with our Father. Y todo lo que pasa en este mundo And everything that happens in this world es temporal. is temporary. No se trata de no esforzarnos. It's not about not working hard. No se trata de, pues como esta vida es temporal, pues yo voy a hacer de mi vida un papalote. It's not that, because this life is temporary, I'm just going to do what I want. Se trata de que esta vida la vivo bajo la voluntad del Creador del universo. It's about living this life according to the will of the King of the universe. Porque yo ya fui bendecido. Because I have already been blessed. Porque yo ya soy bendecido. Because I am already blessed. Al final, In the end, lo que Jesús estaba enfocándose, what Jesus was focusing on, con esto voy a ir cerrando, and I will be closing with this, es que los discípulos tenían que enfocarse en el evangelio
de la gracia. is that the disciples needed to focus on the gospel of grace. Es que ellos entendieran como discípulos que ahora no vivían bajo las enseñanzas pasadas. Is that they needed to understand as disciples that they were not living through the old teachings anymore. Era que ahora nosotros ya no vivimos bajo esa mentalidad de miseria, Is that we don't live in this miserable mentality anymore. donde hoy Dios me ama, pero mañana está muy enojado conmigo. Where God loves me today, but tomorrow He's going to be very angry with me. Donde hoy estoy bendecido, pero mañana tal vez no hice las cosas tan bien y ya no soy bendecido. Where I am blessed today, but tomorrow I didn't do things right, so I might not be as blessed. Donde pareciera que todo se mueve y es tan inestable. Where it might seem that everything is moving and it's unstable. Pero el evangelio de la gracia But the es gospel of una grace constante, is constant porque el amor de Dios nunca cambia, because God's love never changes. porque esa gracia Because this grace no se acaba, does not cease. es una constante en nuestras vidas. It is a constant in our life. Te caes y el Señor te levanta. You fall and He lifts you up. Pecaste y tus hermanos los espirituales te levantan. And you sinned and your spiritual brothers lift you up. Es una constante de bendición que ya fue dada para It ti. is a constant of blessing that has already been given to you. Por eso el apóstol Pablo This is why the Apostle Paul describe este mensaje del evangelio de esta manera. describes this message of the gospel the following way. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones. En Efesios capítulo 3, verso 8. Las inescrutables riquezas de Cristo. It says, Ephesians chapter 3, verse 8, although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. Las inescrutables, las incalculables. The boundless, the countless. Y esta palabra implica aquello insondeable. This word implies these things that cannot be explored, Aquello que no tiene un origen en lo humano, that do not have an origin in the human realm, sino en aquel que lo creó todo. but in the one who created everything. Este concepto que el apóstol Pablo está diciendo es que es ese tesoro que Dios nos dio, This concept that he's saying is this treasure that the Lord has given us, que tal vez nuestra mente no alcanza a comprender. that maybe our minds do not seem to comprehend. Porque ¿cómo puedo comprender a alguien que me ama aun cuando me equivoco miserablemente? Because how am I supposed to understand someone who loves me even when I fail? Porque ¿cómo puedo entender un amor que nunca se acaba? Because how am I supposed to understand a love that never ceases? Si yo le fallo y en momentos lo puedo decepcionar, pero él nunca cambia. Because I fail him and I could sometimes disappoint him, but he never fails. Porque su amor es constante. Because his love is constant. Es esta gracia que sobreabunda sobre nosotros. It is this overabounding grace. Es más trascendente que cualquier cuenta de banco sobre esta tierra. It is greater than any bank account in this world. El hombre más rico del mundo no lo puede comprender. The richest man in this world is not able to understand it. Hace algunos días veía un video Some time ago, I was watching a video cuando estaba el Super Bowl during Super Bowl, y estaba el hombre más rico del mundo and the richest man was there. en un palco. Estaba viendo el partido de fútbol He was watching the game, y estaba solo. and he was alone. ¿Y sabes qué dijo él? And do you know what he said? El éxito es muy solitario, Success is very lonely, pero no en el Señor, but not in the Lord, porque con Él nunca estamos solos. because with him we are never alone. Y con Él somos más que bendecidos. And we are more than blessed with him. Y dice la palabra que somos ricos en fe. And the word says that we are rich in faith. Y por eso ni siquiera el hombre más millonario del mundo lo puede entender. And that is why the world's greatest millionaire is still not able to understand this.
Por eso es más trascendente que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. This is why it transcends whatever this world has to offer us. Es más grande que nuestras pasiones y deseos. It is greater than our own passions and desires. Cuando pensamos que cuando saciamos nuestras pasiones queremos más. When we think that we satisfy our passions, we want more. Y por eso nos volvemos adictos a esta sensación de querer más And this y is why más. we become addicted to this sensation of wanting more Porque and no more. nos saciamos. Because we don't satisfy Porque ourselves. el único que puede saciar nuestros corazones es Jesucristo. Because the only one who can satisfy our hearts is Jesus Christ. El único que puede saciar nuestra vida es el Señor. Because the only one who can satisfy our lives is the Lord. Nada de este mundo podrá hacerlo. No, nothing in this world will be able to do it. Muchos de nosotros lo intentamos en el alcohol, Many of us have tried it in alcohol, pero al día siguiente nos seguíamos sintiendo igual o más miserables. but the next day we continue to feel the same or even more miserable. Muchos de nosotros lo intentamos tal vez en las adicciones como el cigarro, la droga, Many of us have tried it in addictions such as cigars or drugs. y en el momento nos sentíamos bien And at the moment we would feel good y queríamos más, and we would want more. pero al otro día nos seguíamos sintiendo vacíos. But the next day we continue to feel empty. Muchos de nosotros lo intentamos en las relaciones hasta sexuales. Many of us have even tried it in sexual relations. Y tal vez en el momento se sentía lo mejor, And maybe at that moment it would feel like the greatest thing. pero al otro día seguíamos sintiéndonos vacíos, queriendo más. But the next day we would continue to feel empty and want more. Y eso es lo que Jesús está queriendo quitar de los discípulos. And this is what the Lord wants to take out of the disciples. Está diciendo, esto al final no es real, He's saying at the end, this is not real. pero si tú cuidas lo que yo te doy, But if you take care of what I give eso va a you, traer mucho fruto. this will give such fruit. Si tú cuidas el tesoro que hoy te dejo, If you take care of the treasure that traerá I give fruto you, abundante a tu vida you will have abundant fruit in your life. y encontrarás el verdadero gozo. And you will find true joy. Y verás que no necesitas nada de lo que este mundo ofrece. And you will see that you do not need anything that this world has to Y offer. verás que nada de lo que tú pensabas que era gozo, lo era. And you might realize that the things that you consider to be joyful are not. Porque no podemos dejarnos engañar Because we cannot let ourselves be fooled por las cosas de este mundo. by the things of this world. Porque aunque parecen buenas, Because even though they may seem good, aunque parecen reales, even though they may seem real, no lo son. they are not. No lo son. They Y are no not. nos llenarán. They will not fill us. Yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie. I invite you to stand today. Porque hoy tenemos que salir de este lugar reconociendo Because we need to leave this place recognizing que ha habido mentiras que hemos creído, that there have been lies that we believe, que ha habido cosas que hemos atesorado en nuestro corazón, that there have been things that we treasure in our hearts que tenemos que dejar ir, that we need to let go of. porque el Señor quiere traer algo más maravilloso Because the Lord wants to bring something more marvelous than that. que es el maravilloso evangelio que se nos ha encomendado. And that is the marvelous gospel that has been given to us. Esas buenas nuevas de Jesús Those good news of Jesus que nos traen salvación, that bring salvation, que nos traen vida eterna, that bring eternal life, que nos traen gozo that bring joy, y que nos hacen ser llamados hijos de Dios. and that they make us be called as children of God. Yo te invito a que cierres tus ojos I invite you to close your eyes. y hoy podamos venir delante de Dios And that we can come before God today y simplemente darle gracias and simply give Him thanks por su gran amor por nosotros, for His great love for us, donde hoy valoramos lo que Él nos ha dado, where we value what He has given us. valoramos las cosas eternas, We value the eternal things. valoramos la salvación, We value salvation. valoramos a cada persona con la que Él nos rodea, We value every person that He has given us.
Valoramos a nuestros hijos. We value our children. Valoramos a nuestras esposas. We y value esposos. our spouses. Valoramos todo lo que nos ha dado. We value everything that He has given us. Pero sobre todo valoramos el amor que Él tiene por nosotros. But above all, we value the love that He has for us. Señor, hoy venimos delante de ti. Venimos buscando, Señor, respuestas y tú nos las has dado. Ya hemos sido bendecidos. Podríamos incluso perder la vida en este mundo, pero la tenemos contigo eternamente. Podríamos pensar y caer en enfermedad, pero la sanidad la tenemos garantizada en el momento que estamos contigo. Porque dice tu palabra que entonces ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, porque la muerte ha perdido todo su poder. Tú conquistaste la muerte, tú trajiste sanidad y dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Así que lo que pasa en este mundo es temporal, porque no hay enfermedad eterna. Lo que pasa en este mundo es temporal porque no hay problema eterno, Señor. Y hoy por eso te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque necesitamos llevarnos esto atesorado en nuestro corazón, que ya somos bendecidos en ti y por ti. Que, Señor, hoy nuestras obras son un reflejo de tu bondad, Señor. No queremos hacer buenas obras para alcanzar salvación, porque la salvación ya no la diste tú, sino queremos hacer buenas obras para reflejar tu bondad, Señor. No queremos, Señor, ser buenas personas para alcanzar el cielo, porque el cielo ya no lo diste tú en la cruz, sino que queremos ser buenas personas para poder reflejar quién tú eres en nuestras vidas. No queremos servirte, Señor, para que tú te sientas contento con nosotros, porque ya estás contento con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, quien pagó el rescate nuestro. Sino queremos servirte porque somos hijos agradecidos que reconocen tu bondad, Señor, y tu amor. Hoy, Señor, venimos delante de ti diciéndote gracias por tan grande amor, que este es el verdadero mensaje de tu evangelio, en que aun cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros, que tú nos predestinaste para ser adoptados como hijos tuyos por medio de Jesucristo, que somos aceptos en ti, Señor, por medio de tu amado Jesucristo, que tú al que amas disciplinas, Señor, y azotas al que recibes como hijo, pero jamás castigas, porque tú eres justo con nosotros. Tú castigas al impío, al que no se arrepiente, pero a tus hijos los disciplinas con amor. Que tú te agradaste en el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, y que tú demuestras tu amor todo el tiempo, porque tú nos amaste primero antes de que te pudiéramos amar a ti, Señor. Señor, que ya nos diste la bendición, que no tenemos que buscarla, porque ya somos bendecidos en ti.
que aunque las cosas no salgan bien en este mundo, eso no define nuestra bendición, porque nuestra bendición no es temporal, sino es eterna, Señor, y nunca cambia. Que nuestros problemas, las enfermedades, nada de esas cosas definen el poder maravilloso de tu amor, que ya nos bendijo, que ya nos sanó, que ya nos dio todo, Señor. Y que hoy simplemente nos rendimos a ese gran amor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado en ti. Gracias por tu salvación. Gracias por cada persona. Gracias, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos y te pedimos que tú sigas afirmando estas verdades en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor.